Mi Municipio Informa. Hemos terminado nosotros de concluir el segundo concurso interinstituciones educativas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y la conservación de áreas verdes de cada institución educativa, asimismo de las interjuntas vecinales. Han participado más de 30 juntas vecinales y también colegios de la misma manera, en la cual ya hemos empezado ya a evaluar y a calificar, siendo los primeros puestos los siguientes. Primer puesto, Institución Educativa de Primaria Inmaculada Virgen de la Puerta de Roma, con 160 puntos. Segundo puesto, Comité Ambiental de la Institución Educativa Inicial Niño Jesús de Casagrande, con 141 puntos. Tercer puesto, el Comité Ambiental de la Institución Educativa Nivel Primaria y Secundaria 81516, Colegio Libertad de Casagrande, con 139 puntos. Cuarto puesto, Edición Educativa Inicial y Primaria 81594 de Facalá, con 131.5 puntos. Quinto puesto, Inicial y Primaria 80078 de Garrafón. Son los 5 primeros puestos en los cuales el comité ha evaluado y ha calificado, y ese es el resultado que se ha tenido de la participación de estos colegios. Los premios, dentro de los premios para el primer puesto tenemos una mesa con 7 sillas plásticas, después también la dotación de plantas y plantones, molles y ficus para la acción educativa. Segundo puesto tenemos equipo de mantenimiento como son palanas planas, palana tipo cuchara, una hoz, una tijera de podar, mangueras, en las cuales nosotros se va a proveer gracias a la propuesta que ha hecho el señor alcalde Pascual Bueno para que mejoren su mantenimiento de su área verde. Tercer puesto, recolectores chicos que tenemos acá de plástico para que vayan adecuando y educándose en el tema de la separación de residuos sólidos. Cuarto puesto, 7 foros impresos para cada comité, y el quinto, premio sorpresa, que tenemos acá los premios sorpresa para así de esa manera incentivar hasta el quinto puesto en la cual se tienen los resultados, ¿no? Quiero dejar las palabras al alcalde para que pueda manifestarse, ¿no?, sobre el concurso. Buenos días. Como una política que se ha tomado dentro de la gestión es el cuidado y el respeto a nuestro medio ambiente, y dentro de esos programas es que nosotros, a través de la sugerencia de servicios comunales, se ha querido motivar, incentivar a la población en general, a los educandos y a las juntas vecinales, que contribuya con este programa de protección a nuestro medio ambiente y la conservación de todo lo que es el sistema verde en nuestro distrito. Además de eso, se está también se está fomentando al manejo adecuado de los residuos sólidos. Es por eso que la municipalidad, dentro de estos programas, ha creído conveniente fomentar estos concursos a través de las instituciones educativas, las juntas vecinales, y dotarle de algunos premios como motivo a ese programa, y que esperemos que los vecinos se comprometan de manera más efectiva a la conservación de nuestro planeta. Esperemos pues que no solamente quede acá, que el programa siga adelante, los vecinos se comprometan más, los centros educativos también participen más, y estamos seguros de que ante esa solicitud de nuestra población vamos a mejorar los premios y que se conserve pues nuestro planeta. Ingeniero Naveda, de acuerdo al concurso de las juntas vecinales, ¿ya se tienen resultados también? También se tienen los resultados. El comité el día de hoy va a entregar el acta y va a ser publicada para proceder en los siguientes días también a dar su premio. Quería aprovechar la oportunidad, ya que tenemos a los regidores y al alcalde. Nuestra gerencia de servicios municipales empieza durante esta semana a hacer la prueba de rendimientos, el estudio de rendimientos sobre el servicio de barrido y barrido de las calles y espacios públicos, para determinar la cantidad de metros lineales que tiene que barrer cada barredora y la eficiencia que debe tener. Asimismo, el sistema de recolección se va a mejorar con nuevos horarios y nueva ruta de recolección que se va a empezar a monitorear y a controlar a pedido del alcalde y sus regidores, que tenemos que mejorar el servicio de limpieza pública para que la población, así como han manifestado los canales que hay problemas en el tema de puntos críticos, podamos determinar con la población qué horarios son los más adecuados, más pertinentes, y el recorrido que va a seguir en horarios fijos y establecidos. Durante esta semana vamos a hacer las pruebas de recolección, vamos a ver con los choferes. El día de hoy tienen que llegar para empezar la capacitación a los choferes y empezar a probar las microrutas de recolección
con horarios pertinentes. Hay una encuesta de 200 personas en la cual el 67.5% de la población de Casagrande ha manifestado que estarían de acuerdo con un horario nocturno. Vamos a determinar la factibilidad y puesta en marcha de este servicio para determinar si efectivamente se recoge más o menos basura. Así, de esta manera, la calle principal en la cual se ha manifestado el tema de vertido es porque la población vota en horarios no adecuados, o la población tiene que trabajar, o la población consume sus servicios, sus recursos, y después tiene la tendencia a votar en cada horario, en cada momento del día. Entonces vamos a trabajar con la población de 3 de octubre, en la cual hemos visto un punto crítico para poder erradicarlo con la misma población, porque el servicio sí pasa, de repente no es el adecuado, pero nosotros vamos a determinar el horario adecuado, la microrruta, para que de esta manera podamos evitar. Si tenemos la capacidad logística con los compactoras para recoger el 100% de basura de la ciudad. Mi municipio informa.